vamos a hacer una pequeña intro a Niagara. Va a ser una pequeña introducción porque es un sistema bastante potente y por lo tanto la complejidad puede ser brutal. Es como todo en Unreal. Si te pones a profundizar, nunca ves el final. Entonces lo que vamos a hacer es una pequeña intro para que veáis un poco cómo funciona el sistema de partículas y el sistema de fluidos. Bueno, son dos sistemas que en realidad están dentro de Niagara, o sea que no son dos sistemas separados. Lo primero que tenéis que hacer es activar un par de plugins. Si vais a Edit Plugins y buscáis Niagara, tendréis que activar Niagara Fluids y Niagara Sim Caching. Son dos plugins que vamos a utilizar y tienen que estar activados. Y como veis también tenemos aquí Chaos Niagara, es decir, se puede vincular Niagara al sistema de Chaos, de destrucción y... Bueno, Chaos tiene varios sistemas también, pero no vamos a entrar ahí. Cuando activéis estos dos plugins tendréis que reiniciar. El sistema de Niagara es un asset que tenéis que crear una vez que tenemos activados los plugins. Vamos a nuestro Content Browser y para empezar lo primero que hacemos es crear un asset que es este Niagara System. Ahí tenéis templates con las que podéis también empezar a trabajar. Veis que son la mayoría de fluidos. Podéis utilizarlas para hacer ingeniería inversa y ver cómo están construidas, pero la mejor forma de aprender es crear un sistema vacío y construirlo desde cero. Vamos a crear Empty System, vamos a Finish y creamos el asset. Vamos a ponerle un nombre, hay que renombrarlo con un prefijo NS de Niagara System y después vamos a ver ahora la introducción a Particles. Por lo tanto, lo voy a llamar Particles. De acuerdo. Una vez creado, podemos salvar y hacemos doble clic para abrir el editor. Este es el editor de Niagara. Vamos a hacerlo más grande. Es un editor muy parecido a los que ya hemos visto. Tenemos aquí un viewport, donde veremos una simulación de las partículas. Aquí abajo tenemos parámetros and user parameters, que ya veremos lo que es. Después tenemos el área de trabajo, que es donde vamos a programar estas partículas. Es muy parecido a programar un material. Es una programación por nodos y es un sistema de programación visual. No tenemos que picar código, aunque se podría. Aquí abajo tenemos el timeline y aquí tenemos nuestros details. Cuando abráis este editor, lo más probable es que lo veáis así. Yo lo que hago es quitar el background porque así veo más claras las partículas y como color, en lugar de pues un gris muy claro, le pongo un gris más bien oscuro, muy cerca del negro. Ok, eso lo tendréis aquí en Preview Scene Settings. Esta ventana, si no la veis, la tenéis en Window. En Window, si esta ventana no aparece ahí, vais a Window, Preview Scene Settings, aquí tenéis todas las ventanas, tenéis Details, Parameters, Timeline, todo lo que veis está aquí. Preview Scene Settings, y si os resulta más cómodo podéis desactivar este Environment Cube Map. Como os decía, aquí tenemos los details y aquí es donde vamos a trabajar, donde vamos a crear, bueno, no, realmente aquí es donde vamos a crear los nodos
y trabajaremos en los settings de esos nodos. Niagara es un sistema jerárquico, como todo en Unreal, y se basa en unos parámetros que están aquí. Estos parámetros están en unos nodos que se llaman emitters, y esos emitters, bueno, estos parámetros están dentro de unos módulos que están dentro de emitters. Y esos emitters están dentro del sistema, que es este nodo. Este nodo es realmente el asset que hemos creado, es este asset. Corresponde a este nodo y tiene algunos settings que pueden ser interesantes y que veremos después aquí en Properties. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro primer emitter para ver esa estructura que os estoy comentando. Para crear un emitter podemos hacer clic con el botón derecho y añadir emitter o pulsar la tecla E. Cuando le damos a añadir emitter aparecen también varias opciones, varios templates que podéis investigar porque os pueden servir en ciertos trabajos. Tenemos aquí una fuente, un directional burst, confetti, blowing, pero como os digo, esto está muy bien para cuando ya conocéis cómo trabaja, ahorrar tiempo. También está muy bien para hacer ingeniería inversa y ver cómo están construidos, pero lo mejor es empezar con un empty. Este sería nuestro empty emitter. Como veis, todavía no ocurre nada. Y estas partes que veis aquí son los módulos. Estos módulos están agrupados. Veis que tenemos diferentes etapas. Estas son las etapas. Las que tienen la flechita que se puede desplegar son las etapas, y lo que tenemos dentro son los módulos. ¿Por qué son etapas? Porque una partícula, o sea, las partículas tienen les afecta una simulación que ocurre en el tiempo, y esa simulación está definida por estas etapas. Primero tenemos el emisor, que es emitter update. Después tenemos la generación de las partículas, particle spawn, y después una actualización de lo que le está pasando a esas partículas, que es particle update. Estas son las etapas. Lo que vamos a ver aquí en el viewport es lo que vamos a programar en sentido descendente, es decir, primero ocurrirá lo que está más arriba y después irá ocurriendo lo que está más abajo. Y lo último que ocurre, como veis aquí, es el render. Entonces tenemos los parámetros que están aquí y en los que no vamos a entrar porque son data, y en este vídeo de intro no vamos a profundizar tanto. Esos parámetros están dentro de módulos, que son por ejemplo, lo que está dentro de las etapas. Esto es un módulo, esto es otro módulo y esto es otro módulo. Esos módulos están dentro de un emitter, que sería este nodo. Podemos tener más de uno, podemos tener varios emitters en un mismo sistema. ¿Ok? Podríamos tener varios emitters. Voy a desactivar este. De momento vamos a quedarnos con este. Lo podemos renombrar. Particles emitter. No, hay ciertos nombres que están reservados y no se pueden utilizar. Particles emitter. Ok, renombramos nuestro emitter. Y todos estos emitters, todos los que queremos, tanto los de partículas como los de fluidos, estarán dentro de este sistema. ¿Ok? De momento, eso es lo importante que tenéis que entender en cuanto a la estructura, es decir, parámetros, módulos,
emitters y sistemas. ¿Cómo vamos a trabajar? Bien. Lo primero que tenemos que hacer es, como hemos hecho, crear un emitter y renombrarlo. Una vez que tenemos nuestro emitter renombrado, podemos empezar a generar partículas. ¿Cómo generamos las partículas? Añadiendo módulos a estas etapas. Veis que aparece un más aquí en cada una de las etapas. Particle spawn tiene aquí un más que nos permite añadir un módulo a este grupo o etapa, y este particle update tiene otro más que nos permite añadir otros módulos. Para generar partículas tenemos que añadir un módulo que es spawn. ¿A qué le he dado? Perdón, le he dado a emitter spawn. No, para generar partículas tenemos que añadir un módulo aquí en emitter update, en el emisor. Es spawn. Tenemos varias opciones. Vamos a utilizar spawn rate, por ejemplo. Veis que está compilando. Spawn rate lo que hace es emitir una serie de partículas que podemos definir en este setting. Cuando seleccionamos un módulo, aquí a la derecha aparecen sus settings. Si vamos a Initialize, veis que aparecen los settings del módulo Initialize Particle. Si seleccionamos Spawn Rate, aparecen los settings de Spawn Rate. En este caso, veis que no aparece ninguna partícula porque realmente tenemos 0. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 400 partículas. Y ya veis que aparece algo. Aparece aquí un sprite. Parece un sprite, pero en realidad son 400. Lo que pasa es que están los 400 uno encima de otro. Entonces solamente podemos, los vemos los 400 todos juntos y parece que solamente hay uno. Para que lo veáis más claro, yo creo que podemos añadir, en lugar de un spawn rate, un spawn bars instantaneous, y desactivamos este spawn rate, y ahora vamos a ver este más claro cuando apliquemos la velocidad. Ya hemos generado las partículas. Hemos generado las partículas con un spawn bars instantaneous, que es un generador que hace un montón de partículas. Las partículas que le llegamos aquí, por ejemplo, vamos a poner también 400, y las genera una vez y deja de generar partículas. Mientras que spawn rate lo que hace es generar partículas continuamente, en cada tick. Vamos a ver primero burst instantaneous y nos ocurre lo mismo. Estamos generando 40 partículas, pero se quedan ahí en el mismo punto y no ocurre nada. Para ver las partículas tenemos que darles movimiento. Para darles movimiento tenemos que añadir otro módulo. Aquí en particle spawn podemos añadir un velocity, add velocity, y veis que cuando añadimos velocity aparece este warning que nos dice que tenemos que añadir, que hay dependencies que tenemos que solucionar. Simplemente le deis a fix issue y os añadirá aquí un módulo, solve force and velocity, y con eso está solucionado. Ahora veis que las partículas se están moviendo hacia arriba. Esto es el burst instantáneos, vale. Lo que está ocurriendo ahora es que se han generado 400 partículas y se están moviendo con una velocidad que es la que le pongamos aquí. Vamos a ponerle 200, por ejemplo. Y veis que se mueven más rápido. Se mueven de forma lineal porque tenemos seleccionado el modo de velocidad lineal. Pero podemos poner, por ejemplo, from point, y ahora lo veréis mucho más claro. Si hago las partículas más pequeñas, vamos a hacer las partículas más pequeñas para que se vean bien, y vamos a hacer un repaso de lo que está ocurriendo. Hemos generado partículas con este módulo, spawn burst instantaneous. Hemos generado 400 partículas porque si seleccionamos el módulo, vemos que el spawn count es 400. Aquí hay 400 partículas, lo que pasa es que son muy grandes y están todas juntas.
lo que voy a hacer es cambiarles el tamaño. Para eso podemos seguir hacia abajo. Después de generarlas tenemos Initialize Particle. Esto es lo que ocurre en el momento en el que se genera la partícula. Y veis que tenemos un lifetime, es decir, las partículas tienen una vida. Tenemos también unos atributos y entre estos atributos tenemos un tamaño, Sprite Size Mode. Vamos a decirle que en lugar de unset queremos uniform y vamos a poner en lugar de 10, 2. Y ahora, con un tamaño de 2 podéis ver mucho más claro lo que está ocurriendo. Se generan 400 partículas, hemos dicho que las queremos se generan las 400 partículas y le añadimos un módulo para que cojan velocidad. La velocidad es un parámetro lineal que le añade esa velocidad y es constante durante toda la vida de las partículas, a no ser que añadamos otras fuerzas, que ahora veremos. Hemos dicho que genera las partículas dentro del módulo addVelocity, que genera las partículas desde un punto. Está generando partículas desde un punto y salen en todas direcciones. Otra cosa que podemos hacer es decir que las genere en un cono. Linear lo que hace es generar las partículas una detrás de otra y bueno, no sé si lo habéis visto. Vamos a ponerle una velocidad más lenta. Ahí están. No es muy interesante en este caso. Vamos a probar InCone. InCone genera las partículas en un cono, pero yo creo que lo veréis más claro con Spawn Rate. Voy a desactivar Spawn Burst y vamos a activar Spawn Rate. Spawn Rate lo que hace es generar partículas continuamente. Y como las estamos generando las estamos moviendo con este addVelocity en un cono, aquí las podéis ver cómo se mueven dentro de ese cono. Tenemos aquí varios parámetros dentro de addVelocity. Cuando seleccionamos InCone tenemos, por supuesto, la velocidad o speed, la aceleración. Podemos ponerlo, por ejemplo, 50 y van más rápido. Podemos distribuirlas. A lo largo del cono y podemos hacer un fall-off también para darles más aleatoriedad, que es una cosa muy interesante cuando queremos conseguir algo realista. ¿Qué más parámetros tenemos? Tenemos el eje, el eje o la dirección del cono, mejor dicho. Veis que ahora está apuntando en X. Esto es un vector. Veis que tiene 1 en X, está apuntando en X. Si queremos que vayan hacia arriba, quitamos el 1 en X y lo ponemos en Z, y ahora las partículas van hacia arriba. Las vamos a dejar así, y luego tenemos el ángulo del cono. Podemos hacer un ángulo pues, de 20 grados, o de 90, o de 180. Si hacemos un ángulo de 180, tendremos media esfera, es decir, tendremos lo que teníamos antes, que desde un punto en todas direcciones, pues tendríamos la mitad. ¿Ok? Voy a dejarlo en 30 y apuntando hacia arriba. Y después podemos añadir más módulos. Por ejemplo, una vez que hemos generado las partículas con un módulo Spawn Rate, les hemos añadido velocidad. Bueno, aquí en Initialize Particle, que es lo que ocurre después de Spawn Rate, hemos visto que tenemos el tamaño de las partículas, pero también podemos hacer otras operaciones, como por ejemplo hacer que el tamaño no sea uniforme, sino que sea aleatorio, random uniform. Si hacéis clic en random uniform, veréis que tenemos tamaños entre 5 y 10. Voy a ponerle entre 1 y 4, por ejemplo. Y veis que tenemos partículas
de diferentes tamaños de forma aleatoria. Vamos a poner 0.2 y 2. Ahí podéis ver que hemos conseguido aleatoriedad en el tamaño de las partículas. También lo podemos hacer en la velocidad. Después de darles un tamaño, vamos al siguiente módulo, que es velocidad, y en lugar de una velocidad constante de 50, podemos decirle lo mismo, random range float, haciendo clic en esta flechita que tenéis aquí a la derecha del campo donde podemos poner el valor de velocity speed. Si seleccionamos random range float, tendremos un mínimo y un máximo, es decir, podemos hacer velocidades que varíen entre 40 y 80. Y veis que ahora las partículas tienen tamaños aleatorios entre dos valores que hemos fijado y también tienen velocidades aleatorias entre estos dos valores. Si pongo, por ejemplo, 4, pues tendremos partículas muy lentas y otras partículas mucho más rápidas. Voy a poner, por ejemplo, 800, o sea, valores muy exagerados. Veis, hay partículas que van muy despacio y otras partículas que van muy rápido. Ok. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer que las partículas, aquí dentro de Velocity, podemos hacer que las partículas se generen en el interior del cono o que se muevan hacia las paredes del cono. Con este valor con este valor inner cone angle podemos decirle que que el cono interior, que se va a quedar vacío, vamos a ponerlo por ejemplo 20. Ahora tenemos un cono interior, así lo podéis ver, de 30 grados, o sea, un cono exterior de 30 grados y un cono interior de 20 grados. Y las partículas se van a generar entre esos dos conos. Si le ponemos 30 y 30, tendremos partículas que se generan solamente en la superficie del cono. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Después tenemos el particle state. Las partículas mueren cuando alcanzan su lifetime. El lifetime lo tenéis aquí en Initialize Particle. Todas las partículas nacen con una vida determinada por este número, lifetime. Si le ponéis 1, veis que las partículas mueren mucho antes. Si le ponéis 4, las partículas morirán después. De hecho, aquí no vemos cuándo mueren. Vamos a poner 2. Y llegan hasta este punto y aquí mueren. Lo mismo, podemos hacer exactamente igual. Veis que mueren todas en el mismo punto. De hecho, para verlo más claro, voy a hacer que la velocidad sea constante. Vamos a retroceder una velocidad de 50, por ejemplo. Y podéis ver cómo las partículas mueren todas, ahora todas tienen una velocidad constante y todas mueren cuando llegan a este punto, que son los 2 segundos que hemos puesto. ¿Cuánto hemos puesto? 2, exacto. Cuando llegamos al 2, lo podéis ver aquí en el timeline, cuando llegamos aquí a los 2 segundos, las partículas desaparecen, es decir, mueren porque tienen un lifetime de 2. Voy a hacer esto más corto para que se repita el loop antes. Cuando llegamos aquí a los 2 segundos, las partículas mueren, pero podemos hacer que ese lifetime sea aleatorio con otro random range float. Vamos a hacer que mueran entre 1 y, por ejemplo, 3. Y ahora tendremos partículas que mueren cuando llegamos a 1 segundo y otras partículas que mueren en 3 y en mitad de los dos morirán de forma aleatoria, entre 1 y 3 segundos. ¿Qué más? Podemos añadir más módulos, por ejemplo, fuerzas.
Si vamos a, después de generar las partículas y darles en esa, nada más nacer, añadirles una velocidad, podemos pasar a la fase de particle update, es decir, actualización de lo que le está pasando a esa partícula. Aquí tenemos un particle state que nos marca que las partículas van a morir cuando alcancen su lifetime, y luego tenemos aquí un módulo que era necesario para añadir la velocidad, pero podemos añadir más módulos. ¿Qué módulos podemos añadir? Pues por ejemplo fuerzas. Si vais a forces, aquí forces, veis que tenemos un montón de módulos, como por ejemplo gravity. Podemos añadirles gravedad a las partículas. Ahora las partículas están siendo generadas con una velocidad hacia arriba, pero enseguida les afecta la gravedad y caen hacia abajo. Esa gravedad tiene es un vector también, tiene 3 valores, y veis que son menos 980, que es el valor de la gravedad en la Tierra. Menos 980, este menos 980. Si es muy fuerte, sencillamente le ponéis menos 20, y veis que cuando llega, vamos a poner un poco más de fuerza porque casi no le da tiempo a actuar, vamos a poner menos 80, y veis que las partículas suben hacia arriba como hacían antes, y con esa velocidad que llevaban, entonces les afecta la gravedad y empiezan a caer, y tenemos una bonita fuente. Vamos a poner aquí uno. Esto sería gravity. Si queréis que esta fuerza no afecte en vertical hacia abajo, sino hacia arriba, pues podemos poner 80 y les afectará, o sea, aumentará la velocidad de las partículas hacia arriba. Si queréis que vayan hacia un lado, pues entonces pondríamos aquí, por ejemplo, 20 o mejor 100, y les afecta en la dirección Y. Aquí podéis ver el eje Y en verde y cómo están moviéndose hacia ese lado. Si en lugar de en Y queréis que les afecte en X, pues le ponéis el valor en X. Vamos a dejarlo en menos 200. Ahí. Menos 100. Ok, vamos a ver otras fuerzas, pero yo creo que más o menos ya se entiende, ¿no? Tenemos generamos partículas con spawn rate o con burst, spawn burst. Spawn burst lo que hace es generar las partículas todas las partículas de una vez, y luego ya les pasan cosas. Creo que spawn rate se entiende mejor en este ejemplo. Después tenemos initialize particle, y aquí tenemos el lifetime, tenemos la escala, rotación, tenemos diferentes parámetros. Después les añadimos un módulo de velocidad. Les damos una velocidad inicial que es constante. Y a continuación les hacemos que le afecte la fuerza de la gravedad. ¿Qué más fuerzas tenemos? Tenemos, por ejemplo, viento. Podríamos hacer que les afecte el viento. Y si seleccionamos Wind Force, vemos que tenemos otro warning. Le dais a Fix Issue y se soluciona. Veis que ahora a las partículas les afecta la gravedad, que las mueve hacia abajo, pero también les afecta el viento en 100 unidades en el eje X. Vamos a ponerle, por ejemplo, 50. Y vamos a ver si consigo verlo un poco más claro.
Ahí. Este viento le podemos añadir turbulencia, o sea, le podemos añadir un ruido para que tenga más como, bueno, turbulencia, como lo veis aquí, turbulencias. Vamos a poner, por ejemplo, 5 y veis que ahora las partículas están siendo afectadas por el viento y ese viento tiene unas turbulencias. Vamos a poner un poco más de frequency. En lugar de 5 voy a poner 4 y frequency vamos a ponerle 3. Aquí tenéis el efecto que estamos causando ahora en las partículas. Voy a quitar este wind y vamos a añadir, por ejemplo, un curl noise force a estas partículas con una fuerza de 100 y una frecuencia de... Vamos a ir subiendo la frecuencia, 10, y vemos lo que ocurre con 10, con 30. Esto lo mejor es que vayáis experimentando. Vamos a ponerle otros 100. Vamos a ponerle 100 también. Veis que aumentamos la aleatoriedad en el movimiento de estas partículas. ¿Qué más tenemos? Tenemos drag. Drag lo que hace es frenar las partículas. Por ejemplo, vamos a aumentar drag a 50. Es demasiado. Vamos a poner 20. Veis que las partículas empiezan a moverse, pero de repente se paran porque las estamos frenando. Drag lo que hace es frenar el movimiento de las partículas. Podéis ir experimentando. Y bueno, la verdad es que aquí lo único que tenéis que hacer es añadir módulos. Vamos a forces y podéis ir probando a ver si hay alguna wind, spring, force. Tenéis un montón de módulos con los que experimentar. Estos son las partículas, o mejor dicho, esto es una breve introducción a partículas. Vamos a terminar con el render, que si os fijáis tenemos aquí un módulo ya añadido que es Sprite Render, que lo que hace es renderizar esta partícula que veis aquí. Esto es un material, si hacéis doble clic y lo abrís, es un material, es un círculo que tiene un pequeño degradado en los bordes y, como veis, no es un bitmap, está hecho con matemáticas. Porque estando hecho con matemáticas nos podemos acercar todo lo que queramos a esta partícula y nunca vamos a ver píxeles. Naturalmente, este material se puede cambiar por otro material, se pueden poner ruidos y bueno, se puede poner cualquier material. Yo lo que os recomiendo es que no modifiquéis este. Si queréis modificar este material, lo mejor que podéis hacer es buscarlo, hacer una copia y modificar la copia y asignarla a las partículas. Pero, aparte de estos sprites, si hacéis clic en el más, veis que tenemos otros renders. Por ejemplo, tenemos Mesh Renderer, que nos permitiría cambiar esos sprites por geometría. Y también tenemos Ribbon, que es este renderer tan curioso. La verdad es que es muy interesante y os recomiendo que le echéis un vistazo porque hace muchas cositas. Ahora tenemos dos renders. Tenemos Sprite, que si os fijáis todavía está por ahí las bolitas. Vamos a hacerlas más grandes. Vamos a hacerlas de 4 y así las veis. Tenemos las bolitas, los sprites que podemos desactivar y ya solamente tendríamos Ribbon. Aparte de este Ribbon Renderer, ¿qué más podemos ver? Sí, nos falta ver una cosa también muy interesante, que son las colisiones.
estas partículas pueden colisionar con la geometría que tengamos en la escena. Para que colisionen tendríamos que, dentro de Particle Update, añadir un módulo collision. Y voy a desactivar este Ribbon Renderer. Y ahora tendríamos que llevarnos este sistema a nuestra escena. Voy a salvar. Vamos a cerrar. Y vamos a arrastrar el sistema que acabamos de crear a nuestra escena. Y aquí podéis ver cómo las partículas colisionan con el suelo que tenemos aquí. Si creamos una nueva geometría, bueno, si movéis el actor, veis que reacciona, y lo que vamos a hacer es añadir lo que he hecho ha sido girarlo para ver mejor la colisión. Vamos a añadir geometría, por ejemplo, un shape, una esfera. Si ponemos esta esfera por aquí, veréis que las partículas reaccionan a la esfera. Ese módulo collision también tiene unos parámetros. Si selecciono collision, que podéis ver aquí, los más importantes serían restitution, que sería el coeficiente de elasticidad o de rebote. Veis que pone 0.6, es decir, cuando la partícula colisiona contra la superficie, solamente de la energía que lleva, del 100% de la energía que lleva, solamente recupera el 60%. Si queremos que rebote al 100%, le pondríamos 1. Y bueno, voy a quitar la esfera de aquí. Y veréis que las partículas parten desde esta altura, rebotan y recuperan toda la altura que tenían. Porque le hemos puesto un restitution del 100%, es decir, de 1. Esto en el mundo real no ocurre, lo podéis utilizar, lo podéis hacer para algo que sea más estilizado, pero en el mundo real siempre se pierde energía en los rebotes y eso va en función del material del que esté hecho el objeto que rebota. Si queréis que reboten menos, le ponemos, por ejemplo, 0.1 y prácticamente se quedan en el suelo, 0.2. Ahí vemos un pequeño rebote. Y veis que las partículas se van deslizando en la superficie. Podemos hacer que se deslicen más o menos con esta otra parte de friction. Veis que tenemos una fricción del 0,25. Si le ponemos, por ejemplo, 5, pues las partículas se quedan ahí. Tenemos fricción y fricción durante el rebote. Vamos a ponerle, en lugar de 5, vamos a poner 2. Veis que rebotan y se quedan paradas. Y vamos a ponerle una fricción en el rebote de 1. No se mueven. 0.5. Apenas se mueve. Vamos a ponerle un valor bajo. 0.1. Veis que se empiezan a parar en el rebote. 0.2. Y luego ya se quedan paradas porque le hemos puesto una fricción muy alta. Ok. Esos son los módulos con los que podéis empezar a jugar con este sistema. Es muy divertido, las partículas son súper divertidas y os recomiendo que las practiquéis, que empecéis desde cero y que luego juguéis tanto con los emisores que tenéis aquí en templates como con los templates que tenéis para las partículas. Ok. Nada más, en el siguiente vídeo veremos el sistema de fluidos.